Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Bienvenidos a la segunda hora de Vital Noticias por Radio Vital y Nativa Televisión. Nuevamente los saluda Raquel Salazar. Ayer el presidente José Gerí dio una conferencia de prensa en Palacio de Gobierno dando un balance sobre los resultados de las medidas que está adoptando contra la inseguridad ciudadana. A ver, ha dado algunas cifras. Las cifras de homicidios, extorsión y robos registrados por la Policía Nacional muestran una reducción significativa en los últimos meses en comparación con lo registrado en el 2023 y el 2025. Esto lo informó el general Óscar Arriola. También el alto mando detalló que en los primeros 21 días de enero del 2026 se registraron 145 homicidios a nivel nacional, lo que representa una disminución de 11.4% respecto al mismo periodo del 2025, cuando se reportaron 163 casos. Lima sigue siendo la ciudad con mayor cifra de homicidios con respecto a todo el país, seguida de La Libertad, El Callao, así como Piura, Ica y Puno. Al comparar la cifra mencionada con los años 2023 y 2024, en los que se contabilizaron 158 homicidios en ambos casos, se observó una reducción promedio de 9,15%. Bueno, también ha hablado respecto a los robos. El comandante general indicó que las acciones policiales sostenidas han permitido contener este delito, especialmente en el último trimestre. El jefe del INEI, Gaspar Morán, informó que los registros oficiales muestran una tendencia a la disminución de homicidios y otros delitos entre los años 2022 y 2025, especialmente al analizar periodos trimestrales comparables. Bueno, yo la verdad que no les puedo seguir leyendo porque es demasiado y yo me mareo con los números, pero estamos con unos expertos, con personas autorizadas. Estamos con Kluber Aliaga, exministro del Interior, y Fran Casas, experto en temas de seguridad. Ambos muy buenos días, bienvenido a Vital Noticias. Buenos días, Raquel, encantado de estar en el programa, un gusto de compartir también con Fran. Buenos días al general, buenos días Raquel, con todo el público de Radio Vital Nativa. Bueno, también. Primero empezamos con el señor Aliaga y luego con el señor Casas. Sus comentarios generales sobre estas cifras. Raquel, lo que hay que tener bastante atención es la forma como se da la noticia, cómo se da la conferencia. Si tú te das cuenta, el jefe del INPE ha reiterado no una vez, sino varias veces que esas estadísticas que se han dado ayer están en construcción. O sea, todavía no hay parámetros, no hay estándares uniformes. ¿Eso quién lo dijo? El mismo jefe del INEI. O sea, hizo aclarar, no una vez, varias veces, y también dijo que estas estadísticas tenían como base fundamental las estadísticas de la Policía Nacional. Entonces, la Policía Nacional no es precisamente que, digamos, el órgano que lleve adecuadamente las estadísticas, o sea, que se caracterice por llevar excelentemente las estadísticas. Algunas veces estas estadísticas se maquillan. Hay jefes de región, por ejemplo, que no quieren aparecer como que ha incrementado la incidencia delictiva y reportan datos inexactos, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. En algunos casos hemos visto que no reciben las denuncias. La gente va a denunciar, no le quieren recibir las denuncias porque no quieren inflar las estadísticas. Entonces, lo real, lo que se ha informado el día de ayer, objetivo, es que el año 2024 y 2025, la delincuencia en general ha subido. Sobre todo, se incrementó. El 2025 fue superior al 2024 y el 2024 fue superior a los años anteriores. El dato puntual es que la tasa de homicidios, que es un homicidio por cada 100.000 habitantes, el Perú desde el 2024 y 2025 ha superado los 2 dígitos. O sea, siempre el Perú tenía una cifra que iba entre 4, 5, 6. Homicidios por cada 100.000 habitantes. El 2024 y el 2025 hemos superado los 10.1 y 10.7. Eso quiere decir que ya estamos en 2 cifras, en 2 dígitos, en tema de tasa de homicidios, que ese, digamos, es el parámetro mundial, ¿no? Que más o menos te mide pero la según inseguridad estas ciudadana. cifras que ha dado el presidente con su equipo, ¿ha aumentado, ha bajado? No, porque la verdad que estoy por mareada. eso, ellos lo que han querido es mostrar que en el último trimestre, a pesar de que el 2025 ha incrementado la delincuencia, pero han querido incidir que el último trimestre en la gestión del presidente ha habido una ligera disminución, tanto de homicidios como de denuncias por extorsión, ¿no? ¿Pero es así?
Bueno, eso es lo que se ha presentado, que había una ligera, no había una disminución fuerte, una ligera disminución, en términos estadísticos creo que es de 1 punto y tantos, que en realidad no es muy significativo. Pero si tú comparas estos resultados con otros resultados que la policía ha tenido en similar periodo, en 3 meses, bueno, ha habido gestiones que han sido muchísimo más exitosas, han tenido mejores resultados, ¿no? Entonces, los resultados son bien pobres para la cantidad de leyes que se han dado, las restricciones que se han dado, estado las de intervenciones emergencia. que se han dado, los estados de emergencia, la participación de las Fuerzas Armadas en Patás y en toda la zona donde se ha declarado estado de emergencia, esos resultados del 1% son realmente bajos. Ahora, se ha aducido de que en términos de robos, etcétera, ha habido un poquito más de disminución de la incidencia delictiva. Hemos registrado, ¿no?, de que muchos delincuentes que estaban dedicados antes a la comisión de robos, arrebatos, etcétera, muchos de ellos migraron al tema de cobro de cupo de extorsiones. Por eso que el cobro de cupo de extorsiones estaba en 22 regiones del país. Entonces, si tú cobras cupos a los bodegueros, a los ambulantes de un mercado, a los transportistas, ya no vas a salir a asaltar, a arrebatar. El negocio más rentable es esperar cada quincena, cada fin de mes que te dan tu cupo, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado con eso. Ahora, en el tema de delito de extorsión, hay 2 momentos. El primer momento, cuando vienen a ti, que por primera vez te quieren extorsionar, tú vas a la policía y denuncias. Pasa 1 mes, 2 meses, te siguen extorsionando y no ves resultados. ¿Qué va a pasar contigo? Deja de denunciar, te allanas porque tienes miedo a que puedan atentar contra ti. Y peor si matan a algún comerciante vecino tuyo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que haces? Ves que el Estado no tiene resultados, te sometes, terminas pagando cupo y dejas de denunciar. Entonces es un segundo momento en el que de repente las denuncias desaparezcan, pero el delito persiste. Hemos perdido la guerra. Claro, porque claro, como veo que no me brindan seguridad, yo sigo pagando cupo. Es más, con los transportistas, antes de ir al último paro, se estaban quejando porque los extorsionadores habían aumentado los precios de sus cupos. O sea, porque ellos estaban pagando cupos, pero ya no los podían pagar porque se había elevado la tasa. Sí, Raquel. Entonces, el verdadero éxito en la lucha contra el cobro de cupo de extorsiones es que estas desaparezcan o disminuyan. O sea, lo que se debía haber reportado, lo que pedía que se reporten, era cuántos empresarios, por ejemplo, del rubro de transportes, que a inicio del del mes de octubre del 2025 eran extorsionados y pagaban cupos, ¿cuántos han dejado de pagar a la fecha? Claro, ese era un dato muy importante. Ese dato no se dio, pero era importante que se dé. Si me permite, vamos a continuar. Estamos también con el experto en seguridad ciudadana, Fran Casas. Fran, su comentario sobre estas cifras que ha dado el Ejecutivo. Lo primero que hay que señalar es que esto no es un informe de evaluación, aunque lo han querido presentar de esa manera, ¿no? Una evaluación significaría identificar todas las acciones que ha hecho el Estado, pero también las instituciones privadas y las personas comunes que invierten recursos para protegerse, ¿no? Y sobre esa base uno podría indicar cuánto ha disminuido en materia de inseguridad, de extorsiones, homicidios. Eso no se ha hecho, ¿no? Se ha intentado más bien vincular que únicamente la acción del Estado ha sido lo que ha generado la presunta reducción de las cifras. Lo segundo es que hay una reducción, sí, en la data de victimización delictiva, aun cuando todavía está en proceso de fortalecerse esa información, de ser más riguroso, hay una disminución de aproximadamente un 2%. Sin embargo, cuando uno compara esas cifras de victimización, ¿qué significa? Significa una caída en el número de víctimas del delito, y lo compara con las cifras presentadas de homicidios y las cifras de denuncias de extorsiones, uno se da cuenta que esa reducción de la victimización no se ha reducido porque ha habido menos extorsiones y menos homicidios. Al contrario, hay muchos más homicidios y es muy sensato pensar de que hay más extorsiones. Entonces, ¿qué se redujo? Es posible, no hay cifras todavía, es posible que lo que se haya reducido ha sido la delincuencia común, ¿no? Pero no sabemos todavía, ¿no? Es decir, el delito patrimonial, quizás el hurto, quizás la estafa, porque ahora las personas se protegen mucho más, están mucho más informadas, no lo sabemos aún, ¿no? Lo cierto es que si lo que desemboca la crisis de inseguridad
que lo eleva a una crisis política, es la extorsión y el sicariato, sobre esos dos objetivos no hay ningún resultado positivo. Por el contrario, han crecido. La tendencia se mantiene hacia arriba y es preocupante, ¿no? Y de hecho, valga la aclaración, lo que ha dicho el general es muy cierto. Entre los detalles que ha mencionado el INEI el día de ayer es que la cifra de homicidios no está cerrada. Y es posible que crezca incluso hasta un poco más del 11%, ¿no? Con lo que la situación es mucho más grave. Insisto en esta mirada, la crisis de inseguridad, aun cuando tengamos pues una lista inmensa de delitos en el Código Penal, pero la crisis de inseguridad está asociada al homicidio vinculado a la extorsión. Y sobre eso lo que hemos hecho es insuficiente o ha sido prácticamente nula para combatir este problema, ¿no? ¿Usted también coincide que resultados muy pobres? Completamente, ¿no? Porque finalmente sobre la crisis, lo que genera la gran preocupación de muchos sectores económicos en la capital, pero también en otras ciudades importantes de la costa norte y algunas en general del país, es finalmente los asesinatos que no paran, vinculada a la microeconomía delictiva de la extorsión. Y sobre ello no hay ningún resultado. Y habría que saber sobre qué base se está reduciendo la victimización, o, insisto, un delito común que no está mal, pero finalmente no es el objetivo central el que nos enferma, ¿no? De paso tenemos a las otras economías ilegales que también sobre eso no se ha dado ninguna cifra, ¿no? Yo sí tengo alguna cifra. En los últimos 4 años, por ejemplo, para hablar de la economía ilegal más antigua, que es el narcotráfico, no se ha reducido, al contrario, hay mayor producción y productividad de cocaína. Ni qué hablar, ya lo sabemos, nos imaginamos con respecto al tema de la minería ilegal, a la tala ilegal, a la pesca, entre otras economías ilegales, ¿no? Como lo dice el general, ¿no? O sea, para realmente tener un mapeo claro si realmente si se redujo o no la extorsión, bueno, preguntémonos a los sectores económicos del transporte, la pesca, entre otros, a los bodegueros si realmente les están extorsionando menos o los han dejado de extorsionar. Probablemente eso no va a ocurrir, ¿no? Entonces, las cifras son frías, pero las cifras hay que darles una lectura correcta, ¿no? Para poder entenderlas. Vamos a tener que hacer una breve pausa y regresamos con Kluber Aliaga, exministro del Interior, y con Frank Casas, experto en temas de seguridad. Ya volvemos.